continúa con esta gran y perfecta enseñanza necesaria para todos nosotros. Oración de intercesión, por favor. La peñita que tenía la violita, por favor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta tarde invocamos el poder de tu Espíritu Santo para que fluya con fuerza y con poder en esta asamblea, Señor. Te encomiendo que el Espíritu Santo inunde el ser de mi hermano José Rotalde. Haz canal abierto, Señor, de tu mensaje esta tarde. Danos oídos espirituales para que hagamos carne de tu palabra y de tu amor, Señor, a través de tu mensaje que nos dará nuestro hermano. Bendícelo a él en todos sus caminos, Señor, principalmente en su camino de conversión. Bendícelo en su hogar. Bendice en su ministerio, Señor, para que tu Hijo sea el que tú quieres, que sea fiel a tu palabra y obediente a tus mandatos. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, Señor, porque estamos aquí para invocarte, Señor, en todo momento, y ponemos en tus manos poderosas a tu Hijo Rotalde para que sigas derramando bendición sobre él. Amén. 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 Muchas bendiciones. Con su permiso, hermanos. Vamos a recordar un poquito lo de la semana pasada. Recordemos que estos lineamientos que están escritos acá, en este librito, se basan también en los lineamientos básicos del CONCA, Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Y el Papa Francisco, en el retiro mundial para sacerdotes, les pidió a cada uno de ellos que hicieran en sus parroquias seminario de vida en el Espíritu. No le pidió a la Renovación que hiciera seminario de vida en el Espíritu, le pidió a los sacerdotes, porque el Papa Francisco sabe perfectamente que en la Renovación hacemos seminario de vida en el Espíritu. Pero hay sacerdotes en sus distintas parroquias que a veces no quieren hacer seminario de vida en el Espíritu. Entonces les pidió a los sacerdotes que asistieron a ese retiro que hicieran seminario de vida en el Espíritu en sus parroquias, en otros sitios, en escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos también de quién es la responsabilidad del seminario de vida en el Espíritu. Es el grupo de oración que lo organiza, es de la zona que lo organiza, pero el fin principal del seminario de vida en el Espíritu es la evangelización. El fin principal no es conseguir más hermanos, el fin principal es evangelizar, es llevar a los hermanos a los pies de Cristo. Hemos visto también el perfil del encargado del seminario de vida en el Espíritu, cómo se tiene que elegir, cuál es el perfil del encargado, las funciones que cumple el encargado y las funciones que cumple el equipo organizador. Y empezamos a ver un poco los diferentes servicios en un seminario de vida en el Espíritu. Analizamos el servicio de música. ¿Qué es lo que tiene que hacer el servicio de música? Acuérdense que los seminarios no son ministerios, son servicios.
el servicio de acogida, qué es lo que tiene que hacer el servicio de acogida, cuáles son las funciones del servicio de acogida, el servicio de ambientación, sus funciones, y nos quedamos, para empezar, creo yo, el servicio de intercesión. Y es importante el servicio de intercesión, muy importante, porque el servicio de intercesión tiene que estar orando desde que alguien lleva a la reunión del equipo de servidores esa moción de hacer un seminario de vida en el Espíritu. Desde el momento que algún servidor o la responsable o el responsable del grupo de oración en su reunión de servidores dice: el Señor está poniendo en mi corazón que hagamos un seminario de vida en el Espíritu, el ministerio de intercesión del grupo de oración se tiene que poner a orar por ese seminario de vida en el Espíritu. Y no solamente en ese momento, una vez que se determine todo, tiene que orar antes del seminario, durante el seminario y después del seminario. Entonces, es muy importante que esto sea el ministerio de intercesión, el servicio de intercesión en el seminario. Deben ser hermanos con el carisma confirmado. Pero yo quisiera agregar algo más. Generalmente, el ministerio de intercesión está compuesto no solamente por hermanos que oran por intercesión, sino por hermanos que tienen otros carismas. El carisma de palabra de conocimiento, carisma de palabra de sabiduría, carisma de profecía, el carisma en lenguas, carisma de visión. Porque imagínense, hermanos, que esté el ministerio de intercesión orando y no puedan escuchar la voz del Señor. ¿Cómo saben las mociones del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden saber que algo está ocurriendo en el grupo o en la asamblea si no hay esos carismas dentro del ministerio? No necesariamente el encargado, los miembros del servicio de intercesión o del ministerio de intercesión van a tener todos los carismas, pero hay hermanos que sí pueden tener esos carismas que van a apoyar mucho al ministerio de intercesión. El Señor va a hablar a través de ellos, y lo que el encargado del servicio de intercesión va a hacer es llevar esa moción del Señor a la encargada del seminario de vida en el Espíritu. Esta es la palabra que nos ha dado el Señor para esta semana, y todos tienen que orar con esa palabra que el Señor dio. Esto es lo que nos ha pedido el Señor, esto es lo que nos ha dicho el Señor, y todos tienen que orar por eso. Yo recuerdo, hace muchos años, se hizo una jornada de formación de piernas en el Teatro Real, hace muchos años, 2009, 2011 o 2012, menos todavía, antes de eso. Y el ministerio de intercesión, el servicio de intercesión, no estuvo en el teatro. Ellos estuvieron sentados en un salón aparte que se le pidió al teatro que nos prestara, y en ese saloncito, allí estuvieron ellos orando todo el tiempo, a puerta cerrada, y cuando algo pasaba, algo ocurría, inmediatamente iban y le pasaban por debajo de la puerta el papel para que ellos oraran por eso que estaba ocurriendo, eso que los hermanos estaban viendo que estaba ocurriendo en ese momento. El ministerio y el servicio de intercesión, yo siempre lo veo en los grupos de oración cuando hacen seminario y viven el Espíritu, en un rinconcito ahí están los hermanitos orando, todos con su rosario en la mano, orando, intercediendo. Pero ¿qué ocurre cuando se da el tema? Dejan de orar y se ponen a escuchar el tema.
El ponente lo ve, porque el ponente está acá y los hermanitos están allá. Cuando tú miras, todos están escuchando el tema. Y deben seguir orando, porque es el momento importante en que ellos deben orar. Ellos deben orar en todo momento, y el libro lo dice, que deben estar en un lugar aparte. No, dice, la oración de intercesión durante el seminario de vida en el Espíritu no debe causar distracción a los hermanos. Por ello sugerimos realizarla en un lugar apropiado. Y el lugar apropiado no es el mismo ambiente donde se está realizando el seminario de vida en el Espíritu. Hay que hacerlo en otro lado, para que los hermanitos se dediquen solamente a orar en todo momento, en todo momento. ¿Cuáles son las funciones del servicio de intercesión? Son hermanos que tienen la misión de orar antes, durante y después del seminario. Tienen que mantener una profunda y continua relación personal con el Señor a través de la oración. Tienen que tener una comunión con Dios, porque hay que escuchar la voz de Dios de distintas formas. Pero si no hay comunión con Dios, va a ser muy difícil que puedan escuchar la voz de Dios. Deberán orar por cada participante del seminario Vida en el Espíritu, así como por todos los miembros del equipo y por los predicadores. Tenemos que orar por cada uno de los participantes. No solamente el ministerio de intercesión, no solamente el servicio de intercesión, porque acá no estoy excluyendo al ministerio de intercesión del grupo de oración, que de repente uno o dos de sus miembros forman parte del servicio de intercesión, porque el grupo de oración y el ministerio de intercesión del grupo tiene que orar también. Acuérdense, nosotros oramos unos por otros, todos tenemos que orar. Y entonces el pastor también tiene que orar por sus ovejas. Tiene que doblar rodillas por sus ovejas. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Entonces, todos hay que orar por todos, no solamente por los nuevos, sino también por el equipo del seminario. Y luego dice, hacer llegar al responsable del equipo las mociones, profecías, lecturas bíblicas que surjan de la oración de intercesión, lo que un poco le decía al inicio. Entonces, esto es importante, esta es la función del servicio de intercesión. Y ahora viene la función, el servicio de pastores, los pastores, que es importante. Y yo quiero tocar antes de esto lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. Al 17, perdón. Cuando terminaron de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y si vamos más adelante en este texto bíblico, en el versículo 19, dice, después de hablar así, añadió: sígueme. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué hizo Jesús con esto? Lo llamó a ser pastor, lo llamó a apacentar sus ovejas. A eso llamó Jesús a Pedro, y ahora nosotros, los sacerdotes, el Papa, los obispos, cardenales, etcétera,
tienen la función de pastorear a sus ovejas. Y en la Renovación Carismática Católica nosotros tenemos esa función, pastorear a las ovejas que el Señor nos da, porque no son nuestras ovejas, son las ovejas de Jesús, que nos está dando. No es el responsable del seminario el que te está asignando las ovejas, no es el coordinador el que te está asignando las ovejas, no es el responsable del grupo el que te asigna las ovejas, es el Señor el que te está asignando las ovejas a cada uno de ustedes. Y entonces, cuando sabemos que el Señor es el que nos asigna las ovejas, tenemos que mirar a nuestras ovejas de una forma distinta, porque son las ovejas del Señor, porque son esas ovejas por las cuales Él nos va a pedir cuentas. Porque cuando nosotros estemos en presencia de Él, no vamos a estar como pastores, vamos a estar como ovejas, porque Él es nuestro pastor supremo. Entonces, es un servicio muy importante, por supuesto que es un servicio muy importante. Y muchas veces pensamos que ese servicio importante lo desarrollamos en forma grupal. Y creemos que cuando termine el tema y nos reunimos en grupo con nuestros hermanos, con nuestras ovejas, pensamos que ahí se acabó el problema, que ya no hay más, ya terminamos. No es así. Ambos pastoreos, el grupal y el personal, son importantes. Y el personal es más importante que el grupal, porque en el grupal están todos y pueden conversar con ellos y preguntarle cómo se sienten y preguntarle qué les dijo el tema y preguntarle muchas cosas para saber la situación de la oveja. Pero en el personal es donde ustedes se unen a la oveja. En el personal es donde ustedes se juntan con la oveja y empiezan a trabajar, a trasladarle, a transmitirle a la oveja lo que ustedes sienten, a transmitirle a la oveja los testimonios de vida que tiene cada uno de ustedes. Y el libro dice lo siguiente, que debe ser personas confiables y prudentes. No podemos tener pastores, y perdónenme la expresión, chismosos, porque después la oveja se va. Yo conozco casos en que la oveja le ha comentado al pastor algo importante de su vida y a los 2 días todo el mundo lo sabía en la parroquia y la oveja se fue. Y la oveja no solamente se fue del grupo, se fue hasta de la iglesia y se fue hasta del barrio, porque lo que la oveja le había transmitido a ese pastor, a esa pastora, era algo muy serio. Entonces, confiable, prudente, con experiencia en el acompañamiento, porque adicionalmente de ser un pastoreo también es un acompañamiento. Acuérdense ustedes de lo que pasó con Pedro y con Juan. Juan acompañó a Pedro durante todo el periodo en que Pedro estuvo dolido por la muerte de Jesús, dolido por haber tomado prisionero a Jesús. Y Juan lo acompañó. Y esa es la función nuestra. No solamente es el pastorearlo, sino el acompañarlo. Pero ¿quiénes pueden ser pastores? Sabemos, de acuerdo a los estatutos, que todos los servidores son pastores. Pero también pueden ser pastores en este seminario de vida en el Espíritu o en un seminario de vida en el Espíritu, ex responsables, ex servidores. Ellos también pueden ser pastores. Entonces debemos tomar en cuenta esto. Nos faltan pastores, no tenemos pastores. ¿Y dónde están los ex servidores, los ex responsables? Pueden invitarlos a pastorear también. Pueden invitarlos a pastorear también en el grupo de oración.
deben tener disponibilidad de tiempo. Y acá quiero hacer un paréntesis por lo siguiente. Yo les hablaba del pastoreo personal. El pastoreo personal es importante, es muy importante. Pero el pastoreo personal se da en distintos momentos durante la semana. Grupal en ese mismo seminario, terminando el tema me reúno con mis ovejas y luego voy a tener de repente otro pastoreo grupal para terminar de ver algunas cosas con ellos, pero el pastoreo personal es con cada uno de ellos, con cada una de las ovejas. Y entonces yo puedo reunirme con una oveja el lunes, de repente la otra oveja no puede el lunes y me reúno el martes, y de repente la otra oveja no puede el martes y me reúno el miércoles, y de repente voy a estar toda la semana reuniéndome con mis ovejas. Entonces no queremos hacerlo. No, es mucho. No tengo tiempo. No puedo pastorearla porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, vamos a tener que darle cuentas aquí al Pastor Supremo. A él le vamos a tener que dar cuentas. Yo les explicaba la semana pasada que una de las razones por las cuales los hermanos se van al inicio es porque se asustan de nuestras actitudes, de nuestra forma de orar, de nuestra forma de invocar al Espíritu Santo, de nuestra forma de alabar cuando levantamos las manos. Y eso que no estamos hablando de oración en lenguas, porque oración en lenguas no se hace en el seminario de vida en el Espíritu. Pero la otra parte se va, ¿por qué? Porque no es pastoreada. Porque no hemos llegado al corazón del hermano. ¿Por qué yo me quedé en el grupo de oración cuando hicieron el seminario de vida en el Espíritu? A mí me impactaron dos cosas al inicio. En primer lugar, me impactó la acogida, la forma como me acogieron en el seminario de vida en el Espíritu. Me gustó muchísimo. Una hermana a la que yo no conocía me abrazó y sentí el amor de la hermana y me trató maravillosamente bien, me acompañó a mi asiento, me regaló un recuerdito, un texto bíblico y luego las canciones. Me gustaron las canciones. La animación fue muy buena. Lo que no me gustó, y les soy sincero al inicio, fueron las expresiones de las hermanas o de los hermanos que estaban adelante. ¿Por qué? Porque no las entendían. Y nadie me las explicó. Después las fui conociendo poco a poco. Pero después, ¿qué otra cosa fue la que me convenció de quedarme? El acercamiento que hubo de mi pastor hacia mí. La forma como se preocupaba por mí, cómo me llamaba en la mañana para ver cómo había amanecido, el texto bíblico que me regalaba, la experiencia que tenía conmigo, porque en ese entonces había algunas jornadas y me invitaba a las jornadas y me enseñaba cómo servir en las jornadas, y yo lo veía a él sirviendo con un amor impresionante en las jornadas. Y uno va aprendiendo, uno va captando, uno es que al inicio es como una esponjita que va absorbiendo todo. Y eso fue lo que me encantó y lo que me hizo quedar en el grupo de oración. Pero ahora nosotros no estamos pastoreando de esa forma. No estamos transmitiéndole a los hermanos lo que nosotros sentimos, nuestra experiencia como grupo de oración. Y entonces, como no se ama lo que no se conoce y no le transmites a los hermanos tu experiencia, no lo conocen, entonces no van teniendo identidad con las cosas. Y al final se van, al final no se quedan. Se regresan a su casa los que no tienen grupo de oración, se van a otro lado, se van a otras
a otro sitio, o simplemente pues ya no participan más, porque no estamos siendo con ellos condescendientes ni los estamos ayudando. Entonces, disponibilidad de tiempo. El hermano que no tiene disponibilidad de tiempo no debería pastorear, porque no va a pastorear. La encargada del seminario de vida en el Espíritu, por ejemplo, no puede ser pastora, porque no tiene disponibilidad de tiempo. La responsable del grupo de oración tampoco debe ser pastora, porque tampoco tiene disponibilidad de tiempo. Mañana hay algo urgente, Manuel cita una reunión de emergencia a todos los responsables, y justo ese día ella tenía pastoreo en el seminario de vida en el Espíritu. Tiene que dejarlo, encargarlo a otro lado para asistir a la reunión. Entonces ella no puede ser, no debería ser pastora. Las hermanas de intercesión no deberían ser pastoras, porque deberían estar orando en el momento del pastoreo, orando, pidiéndole a Dios que toque el corazón de cada una de las ovejas para que se abran. Y hay algo que es importante: en el pastoreo grupal las ovejitas no se van a abrir. ¿Se abren dónde? En el pastoreo personal. Y cuando se abren, cuando tú le cuentas un testimonio de tu vida, y ellas relacionan ese testimonio a algo que les ha pasado, y en ese momento abren su corazón y te cuentan lo que sienten. Entonces, hermanos, se necesita disponibilidad de tiempo para todo lo que exige el pastoreo personalizado y el pastoreo grupal de los participantes. Por eso es que recomienda el libro, recomienda el conclave, que solamente sean 4 ovejas por pastor. Nosotros estamos poniendo a veces 5 ovejas, a veces no hay pastores y ponemos 6, 7, 8 ovejas. No se puede pastorear muchas ovejas, es imposible hacerlo. Lo recomendable es 4. ¿Por qué? Porque va a implicar más ovejas, va a implicar mayor responsabilidad, mayor disponibilidad de tiempo, y nos cargamos en el servicio, porque los servidores tienen otros servicios adicionales al pastoreo, tienen otros servicios adicionales al seminario que hay en el Espíritu. Los servidores tienen el servicio de su grupo de oración, si es que el seminario se está realizando en otra fecha. Entonces, es preferible no cargarse mucho y quedarse con 4 ovejas. Esto es una sugerencia, pero cada grupo de oración toma la decisión que tenga que tomar de acuerdo a la realidad del grupo de oración. Entonces, y también dice que es recomendable buscar la empatía entre el pastor y la oveja. Tú no le puedes poner, vienen dos chicas de 18, 19 años, no le puedes poner un pastor de 90 años o de 80 años. No se van a entender, definitivamente, ¿verdad? Entonces tienes que buscar pastores más o menos contemporáneos para que pueda haber una empatía entre ellos, ¿no? No deberían ponerle pastores varones a las ovejas mujeres. Las mujeres deberían ser pastoreadas por mujeres y los varones por varones. Eso es importante también, ¿no? Conozco muchos casos, no muchos, algunos casos de pastoras que se han fugado con sus ovejas, ¿no? Entonces hay que evitarlo también de pasadita por si acaso, ¿no? Ahora, el pastoreo personalizado no se realiza en el momento que se hace el seminario de vida en el Espíritu. Ahí se realiza el pastoreo grupal. Hay que hacerlo en otro momento, por eso es que yo les decía, es personalizado. ¿Eso qué significa?
que tengo que pastorear, si son 4 ovejas, a cada una por separado. Y de repente cada una va a querer un día distinto. Más el servicio que tengo yo en mi grupo de oración, más el servicio que tengo yo en la parroquia, el pastor se va a ver abrumado. Entonces, 4 ovejas creo que es suficiente recarga como para que estemos más tranquilos, ¿no? Y el pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que motivar a las ovejas. Tiene que sembrar en el corazón de la oveja el amor a Dios, el amor al servicio, el amor a la iglesia, el amor a María. Hoy hemos tenido una efusiva alabanza a la Virgen María. Pero yo quiero decir algo que creo que es importante decirlo. A Mamá María se le ama, se le quiere, se le respeta, pero se le venera, no se le alaba, ni se le adora. Al único que se le adora y al único que se le alaba es a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuáles son las funciones del pastor? Son los encargados de dirigir el momento de compartir. Apenas se finaliza el tema en cada sesión. El pastor dirige, pero hay una cosa que es importante. El pastor tiene que saber escuchar. El pastor no puede hablar. El pastor tiene que dejar que las ovejas hablen. Y yo he visto muchas veces el seminario de Bien y el Espíritu, donde el pastor habla más que la oveja. El pastor tiene que saber escuchar. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Al final, hablar. Al final, cuando ya va a dar el momento en que tiene ya que recomendar, que leer la cita bíblica, en ese momento el pastor tiene que estar pensando qué cita bíblica puede ofrecerle a la hermana o al hermano. Buscará al hermano que no asistió al seminario Bien el Espíritu para animarlo y exhortarlo. Pero también hay una cosa, el pastor tiene que conocer los temas, porque se los va a tener que replicar al hermano que no fue. No es que yo voy a agarrar y voy a juntar a 5 hermanos y le voy a decir al ponente que venga para que le dé a los 5 hermanos el tema. No, es el pastor el que tiene que explicar y el que tiene que replicar el tema a sus ovejas que no asistieron al seminario. En el transcurso de la semana se reúne con el grupo de los hermanos que están a su cargo para el pastoreo grupal. Si algún hermano no puede asistir, hay que buscar que encontrarse en otro momento. En la reunión de pastoreo absolverá las dudas que tengan los hermanos en el desarrollo del cuestionario. Por eso es que se habla de 2 momentos grupales. El primer momento grupal es después del tema, donde se reúne con las ovejas y hace la siguiente conversación. ¿Qué te dijo a ti el tema, hermano? ¿Qué te dijo el amor de Dios? ¿Qué experiencia te ha dejado este tema? ¿Cómo te has sentido con este tema? Y deja que cada uno de las hermanas hable. Pero previo a eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No podemos reunirnos con las ovejitas después del tema y decirle, ¿qué les pareció el tema? No, vamos a orar. Todo tenemos que hacerlo en oración. Y luego preguntarle, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué experiencia te deja este tema? Y dejarnos hablar a cada uno de ellos. Pero el segundo grupal sí es para desarrollar el cuestionario, para aclarar algunas dudas que puedan tener, porque se van a presentar dudas. Y entonces ahí va a haber que aclararlas. Por eso es que el pastor tiene que conocer perfectamente bien todo para poder absolverla. Y si no puede absolver la duda, decirle, hermana, esto te lo contesto en la próxima reunión. Y esa duda la llevan a la reunión del equipo para que pueda ser analizada y resuelta. Y si es una duda donde alguno de los grupos
de ovejas, alguna de las familias ha manifestado en 3 o 4 dudas. En el plenario, el monitor va a aclarar la duda, porque es algo que abarca todo. Entonces, es el responsable de lograr que cada hermano a su cargo concluya satisfactoriamente el seminario de vida en el Espíritu. Hay que evitar que los hermanos se vayan. Yo les comenté, creo, la semana pasada, que hay un grupo de oración en mi zona que ha hecho seminario de vida en el Espíritu y que estaban contentos porque el primer día había 75 hermanos. El segundo día no sé cuántos subimos, pero el día que yo vi el tema habían 50, habían 25 que habían desertado. ¿Por qué? Si hay un pastoreo personal. ¿Cuál es la razón? Nadie lo sabe. Porque como es virtual, no entran más y se acabó. Nadie sabe qué pasó. Y si no tenemos clara el teléfono, si no tenemos clara la dirección del hermano, si no tenemos claro el correo o el WhatsApp del hermano para poder comunicarnos con él, no vamos a poder saber exactamente qué pasó. Pero sería interesante a veces saber por qué te fuiste, qué pasó. Yo le conté lo de mi hijo no le gustaron las canciones ni le gustó la hermana que hacía todo eso. Adelante, ¿no? Entonces, se fue, pues no le gustó, pero me lo dijo. Yo sabía por qué era. Pero hay hermanos que se van y no dicen por qué. Los pastores en el pastoreo personal es donde tienen que buscar esa unión con el hermano, esa unidad con el hermano, ese acercarse al hermano. Ojo, no es acosarlos, ¿ah? Yo no estoy hablando de eso, pero muchos entienden que debemos acosarlos. Entonces empiezas a llamarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, le mandas mensajes por el Facebook, le mandas mensajes por el WhatsApp, le mandas mensajes por el Messenger, ya lo tiene, le metes hojitas por debajo de la puerta de su casa, no, ya lo tiene ya loco a la oveja, ¿no? Tenemos que actuar con prudencia. No podemos acosarlos, debemos simplemente acompañarlos, pastorearlos. Y si tienen algún problema, acompañarlos en el problema que tienen hasta que lo puedan solucionar. Los pastores tienen la misión de interceder por cada uno de los hermanos que les fueron asignados. Y los pastores tienen que postrarse de rodillas ante el Señor por cada una de sus ovejas. Tienen que pedirle al Señor que les diga, que les muestre a la oveja. Tienen que clamarle al Señor que la oveja abra su corazón para poder llegar a la oveja. En todos los actos y acciones que realiza un pastor debe hacerlo con paciencia. A veces no tenemos paciencia. A veces nos provoca gritarlos porque no entienden, porque son tercos. Pero tenemos que tener paciencia. Jesús tiene paciencia con nosotros y nosotros debemos tener paciencia con sus ovejas. Recuerden, no son nuestras, son de Él. Pero también tenemos que amarlos, así como Jesús nos ama. Tenemos que amarlos, porque cuando tú amas a las ovejas que Jesús te da, el Señor te va a recompensar con la corona de vida. Yo quiero ir un poquito, no lo tenía pensado, pero quiero ir al libro del Apocalipsis. A ver. No, Primera de Pedro. A ver, abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 en adelante.
del 2 al 4. Esa es una conversación que tiene Pedro con los ancianos. Y les dice: apacienten el rebaño de Dios que les han confiado. Fíjense, imagínense lo que nos dice el Señor a nosotros. Apacienten lo que nos dice Pedro a nosotros. Apacienten el rebaño de Dios que les han confiado, cuidando de él no a la fuerza sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero sino generosamente, no como tiznado sino como modelos del rebaño. Acá quiero hacer un paréntesis: modelos del rebaño. Nosotros tenemos que ser modelos del rebaño. Y entonces continúa y dice: así, cuando se revele el Pastor Supremo, recibirán la corona eterna de la gloria. A esa corona es la que me refiero. A esa corona es la que nos va a regalar Dios cuando nosotros hagamos esto: ser modelos del rebaño y atender a las ovejas del Señor como el Señor quiere que se atiendan. Amarlas, tenemos que amarlas, tenemos que servirlas, ponernos al servicio de ellas, debemos tener paciencia, aconsejarlas, alimentarlas. ¿Con qué la alimentamos? Con la palabra de Dios. Tenemos que cuidarlas, porque ese es el significado de apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas no es agarrar a la ovejita, hacerle cariñito en la cabecita y ahí se queda. No, apacienta mis ovejas es cuidarlas. Apacienta mis ovejas es alimentarlas. Apacienta mis ovejas significa guiarlas y reunirlas, no dispersarlas, reunirlas, unirlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sacrificando su tiempo, nos pide sacrificar nuestro tiempo. Imagínense, Jesús, nuestro pastor, se sacrificó por nosotros muriendo en la cruz. Y Jesús nos dice ahora: yo no quiero que mueras en la cruz, yo lo que quiero es que sacrifiques tu tiempo en mis ovejas. Y le decimos que no hago. No puedo, Señor. Tengo otras cosas. No puedo, Señor. Solamente puedo pastorear 20 minutos antes de que inicie el seminario de vida en el Espíritu. Después no me pida más, no puedo hacerlo. Pero cuando lo necesitas, ahí está, ¿no? Ahí, dale hasta que el Señor te dé. Pero nosotros no nos sacrificamos. No escatimando nada, dice el librito ¿no? No escatimando nada, solo Dios sabrá recompensar. Debemos actuar en todo momento con cortesía y amabilidad. Se pondrá de acuerdo con el participante para orientarlo, ayudarlo, aconsejarlo en su nueva vida. Eso es lo que tenemos que hacer: ayudarlo en su nueva vida, aconsejarlo, orientarlo, sembrar en su corazón lo que fue sembrado en tu corazón cuando fuiste oveja. Y debe ponerse de acuerdo con el participante para fijar el lugar, fecha y hora adecuado para pastorearlo. El estímulo que utilice será la mayor manifestación de amor de Dios, del amor de Dios durante su servicio de pastor. Pero desde el inicio del pastoreo, ustedes tienen que hacer ¿qué cosa? Tienen que invitarlo a esta ceremonia maravillosa de fusión de vida en el Espíritu, de fusión del Espíritu Santo.
a este bautismo en el Espíritu. Tienen que hablarles del bautismo en el Espíritu. Tienen que hablarles de lo que sintieron ustedes, de lo que pasaron ustedes en ese bautismo en el Espíritu Santo, de ese encuentro con el Señor. Porque de lo contrario, la ceremonia va a pasar desapercibida. Y hay que explicarles todo lo que se pueda relacionado con el bautismo en el Espíritu. Luego tenemos el servicio de predicación. Dice, este es un servicio también importante porque son los encargados de transmitir el querigma. Es por ello, si el grupo no cuenta con los predicadores que se necesitan para cada tema, podrá recurrir a otro grupo de su zona o a otros ponentes de otras zonas. ¿Y cuáles son las funciones? Tiene que ser un hermano con un reconocido don de predicación y docilidad a la unción del Espíritu Santo. Hermano, ¿preparaste el tema? No, hermana, no te preocupes, estás hablando conmigo. Yo me paro acá en el apón y el Espíritu Santo me sopla. No, así no es. Así no es. Un don de predicación y docilidad. El ponente tiene que estar a los pies del Señor para escuchar lo que el Señor le va a decir. Porque si bien es cierto, es el mismo tema el que se va a dar, yo te aseguro que lo que va a transmitir son puntos distintos en el mismo tema en distintos sitios. Un tema del amor de Dios puede ser dado en 100 grupos de oración y cada uno es distinto. De repente tiene alguna similitud, pero el Señor le habla a cada uno distinto, a cada grupo distinto. Ser una persona que dé testimonio de vida. Yo diría algo más, no solamente que dé testimonio de vida, que sea testimonio de vida. Porque puede dar testimonio de vida, pero en su casa no sabemos cómo es. Deberá respetar el contenido básico de los temas propuestos en el libro de temas. Es lo básico. Tú lo vas a enriquecer, tú le vas a agregar experiencias, anécdotas, cuentos, canciones, videos si quieres. Le vas a agregar otros textos bíblicos. Vas a llevar un tema de 15 minutos, de 10 minutos, lo vas a llevar a 40 minutos o 45 minutos, con todas estas cosas que le estás agregando. Pero la base principal es el libro. Yo creo que les he mencionado que la semana pasada asistió una de las hermanas del ministerio, asistió a un seminario bien el Espíritu que ya se está dando en el tema del pecado. Y la persona que estaba dando el tema no tocó partes importantes del libro. Su tema fue testimonial. Testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio. Y era un auditorio más o menos de hermanos entre los 40, 45 años, 30 años para arriba. Y justamente en el grupo ese me comenta la hermana que fue, porque nosotros entramos a los grupos de oración para escuchar los temas, para ver cómo está la secuencia y para hacer algunas correcciones. Y me contaba la hermana que asistió que uno de los testimonios que el hermano dio fue que él se masturbaba y que veía películas pornográficas. Ustedes se imaginan a hermanos de 50 años para arriba cómo les debe haber caído. ¿Y por qué lo dijo? Porque había 3 jovencitos en el grupo ahí sentaditos. Hay que tener prudencia, hay que tener sentido común para poder decir una cosa así en un auditorio donde la gran mayoría son hermanos de edad no avanzada, pero sí de edad pues ya más fuerte, ¿no? Más de edad, ¿no? No estás
dando un testimonio de esa naturaleza a un grupo de jóvenes de 25 para abajo, ¿no? Estás dando un tema a un auditorio de 30, 35 o de 40 para arriba. Entonces, eso es lo que hay que mirar bien también, ¿no? Respetar el contenido básico del libro, y lo que les dije, se podrá enriquecer con experiencia, etcétera, etcétera, sin olvidar que es un anuncio querigmático, exponer el tema de forma testimonial con ejemplos propios de sus vivencias. O sea, tenemos que seguir el libro y eso no elimina que demos testimonio, pero ojo con el testimonio, no podemos dar testimonio de 20 minutos, tienen que ser testimonios cortos y precisos, específicos sobre el tema. Y al término de la predicación conducirá la oración, que ha de ser una oración corta dependiendo el tiempo que haya tomado el tema, porque son 45 minutos incluyendo oración, y las oraciones que hay en el libro de temas son referenciales. A veces el hermano la lee y no estamos hablando pues de una oración leída, no sirve para nada, ¿no? Ni siquiera hay hermanos que pueden leer la oración, pero que le dan la orientación a la oración de una oración que está saliendo del corazón, la ponen y le dan la entonación adecuada, pero lo mejor es una oración como la que nosotros buscamos, ¿no? Una oración espontánea que sale del corazón del ponente. Servicio de monitoreo. El equipo designará para cada una de las sesiones del seminario un monitor. No es un monitor por todos los 7 temas, es un monitor por cada tema. Y tiene que ser una persona que tenga facilidad de palabra y que se desenvuelve en público, que puede expresarse en forma clara y precisa, ¿no? Y tendrá como misión primero guardar el orden, el tiempo y la secuencia de cada una de las sesiones del seminario. Compartirá el resumen de la prédica anterior. No es un tema lo que se tiene que hacer. El monitor no puede ir a dar el tema, a ser monitor del segundo tema, que es el pecado y sus consecuencias, y nos va a dar el tema del amor de Dios. No es un tema, es un resumen. ¿Y cómo se hace un resumen? Puede ser tocando los puntos específicos de dudas que han tenido los hermanos, o puede ser intercambiando preguntas con los participantes. Toma 4 o 5 preguntas y voltea todo el tema con esas preguntas, que empieza a buscar que los participantes intervengan y que contesten las preguntas. Pero no es un tema. Y va a dirigir la oración por el predicador. O sea, el monitor ora por el predicador. Muchas veces nosotros cortamos: hermanita de intercesión, por favor, para que ore por el predicador. Y estás cortando todo, ¿no? En cambio, el monitor presenta al predicador y ora por él. Y brindará las indicaciones finales en cada sesión. Las reuniones del equipo. Antes del inicio del seminario, se programará una reunión semanal de preparación. La preparación últimamente la venimos haciendo a 2 temas por sesión. Entonces estamos dando temas generalmente de 25 minutos, de media hora, pero los temas son de 45 minutos. Entonces hacen que el ponente suplente dé el tema de 25 minutos, y si el predicador principal no va, ese ponente suplente quiere que dé un tema de 45 minutos cuando en su preparación dio de 25 minutos. Entonces hay que mirar cómo lo hacemos, ¿no? La mejor preparación es hacer un tema por semana, como hacíamos antes. Los que tienen tiempo en la renovación se acordarán
de que antes se hacía 2 meses de preparación de un seminario de vida en el Espíritu y no pasaba absolutamente nada. Entonces, pero ahora se estila hacer en 1 mes la preparación. Pero en la preparación tiene que estar todo, ¿ah? No puede dejar de estar nada. Tienen que estar los pastores, tiene que estar el equipo de intercesión, tiene que estar el monitor, tiene que estar el ponente suplente, tiene que estar todo, ambientación, acogida, absolutamente todo. ¿Cómo se hace? Porque es un ensayo de lo que va a ser lo real, es un ensayo de lo que se va a hacer en el seminario de vida en el Espíritu real cuando se realice. Entonces, esas son las funciones y esas son las reuniones del equipo. Y una vez iniciado el seminario de vida en el Espíritu, el equipo se reúne, puede ser después del seminario, puede ser en otro momento, pero se reúne ¿para qué? Para evaluar. ¿Pero a quién evaluamos? ¿A los hermanitos que han dado el servicio? No. Se evalúa el servicio, no a los hermanos. Se evalúa el servicio. Y se evalúa con amor. Así que tomen su epavionta para que le funcione bien el hígado y no lo evalúen con el hígado. Lo evalúan con amor a cada uno de los hermanos. Modalidades del seminario, 7 semanas, o sea, un tema por semana en el seminario principal. ¿No es cierto? Ahora bien, hay una planificación de tiempos que suman 2 horas. El seminario de vida en el Espíritu dura 2 horas, ni más ni menos. Y acá están los tiempos. Y antes de la reunión del seminario, el equipo debe estar preparando el servicio. Si yo tengo mi seminario a las 7 de la noche, pues yo estoy desde las 6 de la tarde reunido con mi equipo, viendo la ambientación, que las sillas estén puestas, que el baño esté limpio, que los parlantes funcionen, que el Ministerio de Música tenga la guitarra, el amplificador, todo lo que tienen que utilizar bien cuadrado para que no haya problema alguno y poder iniciar a tiempo el seminario en el momento que sea oportuno. Y entonces tenemos la acogida de los hermanos. Tienen que poner todo su esfuerzo y esmero para recibir a todos los participantes. Como es presencial, entonces, hermanos, tenemos que recibir a los participantes con un abracito, pues, ¿no? Aunque estemos con mascarilla, pero de todas maneras, o por lo menos una manito, tocar la manito, algo por el estilo, ¿no? Pero tiene que haber algo interesante. Ahí se ve la creatividad de los hermanos. Un recuerdito. Yo me acuerdo que acogida siempre era que estaba preparando los recuerditos para cada semana. Un recuerdo distinto para cada semana, y era un recuerdo al entrar y un recuerdo al salir. Y veías a las hermanitas en una mesa cortando cartulinas y pintando los dibujitos, haciendo creatividad en lo que nos está pidiendo el Señor. Alabanza y oración. En cada sesión del servicio de música debe enseñar a los hermanos los cantos de alabanza y motivarlos a que participen. Debemos enseñarle, el Ministerio de Música tiene que enseñar los cantos de alabanza. Y hacer una oración guiada por el Espíritu Santo. La oración tiene que ser inspirada y conducida por el Espíritu Santo. Y aquí quiero regresar a lo que hablamos la semana pasada. No es, hermanos, el hecho de empezar a gritar, ven Espíritu Santo, o de hacer mucho apabullamiento, ¿no? Tenemos que hacer una oración muy simple, guiada por el Espíritu Santo.
para que los hermanos se sientan bien, se sientan tranquilos. El monitor compartirá creativamente el resumen del tema anterior y motivará para que cada uno de los participantes dé su testimonio de lo vivido. Y en la prédica es un tema de no es un tema de formación catequética, ayer hemos visto eso. No es un curso, no es presentar algo, sino es presentar a alguien. El anuncio querigmático, es más bien el anuncio querigmático. Los predicadores tienen que presentar con pasión y unción a Jesús, vivo y resucitado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y debemos dejarnos guiar por el contenido del libro. Recordemos que la oración será dirigida por el predicador y ha de ser inspirada de tal manera que los participantes experimenten las verdades que acaban de escuchar. Luego viene la reflexión. Es un parte interioriza lo compartido en la prédica y por ello el monitor ayudará con sugerencias concretas para que puedan aprovechar al máximo la reflexión. Y luego viene el compartir en los grupos, lo que ya hemos hablado del pastoreo, ¿no? ¿Qué impacto ha causado la prédica? ¿No? ¿Qué frases que han quedado de la prédica? Acá no menciona en el libro, no menciona, por ejemplo, que hay que repetir o que hay que aprenderse de memoria la cita lema. Pero si bien es cierto, no lo menciona el libro, no es menos cierto que no podamos hacerlo. Podemos hacerlo. Yo creo que es conveniente que los hermanos memoricen la cita lema de cada tema, ¿no? Entonces, luego se dan las tareas de orientaciones, que lo del monitor, y luego viene la oración final. Entonces son 7 temas importantes: el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, la salvación en Cristo, fe y conversión, el señorío de Cristo, la promesa del Padre y del Espíritu Santo y la vida nueva. Y en el libro, cuando lo vean, va a tener la ceremonia del bautismo en el Espíritu Santo, consideraciones generales, todo lo relacionado con esta ceremonia. Vas a tener antes de la ceremonia, momentos previos a la ceremonia, durante la ceremonia, luego de la ceremonia, ¿no? Acciones a seguir después del seminario, y vas a tener un anexo 1, que es algo que nosotros no hemos venido haciendo. Y es un acto penitencial que es un acto, una paraliturgia que se tiene que hacer o por un sacerdote o por un diácono, que se hace justo en el tema de fe y conversión. Sí, en el tema de fe y conversión. ¿No? En el tema de fe y conversión, donde te habla de petición común de perdón, te habla de muchas cosas interesantes. Y luego viene el anexo 2, la ceremonia de la luz. En este anexo 2 hay solamente una forma de hacer la ceremonia de la luz, de acuerdo con esto. Pero la forma que ellos han utilizado, que ellos han planteado, es la de tener sus cirios prendidos, y cuando el ponente o cuando el hermano que está dirigiendo la ceremonia empieza a hacer la oración, y en la oración empieza a tocar los pecados, hay que apagar la vela. Entonces, yo estoy sentado ahí con mi vela prendida y dicen adulterio, yo tengo que apagar mi vela, y entonces todo el mundo me va a mirar para decir, este es adúltero. Entonces, cuando termina la ceremonia de la luz, tienes 20 personas que no han apagado sus velas porque no quieren decir qué pecado tenían. Entonces, ¿es funcional o no es funcional?
Hay otra ceremonia de la luz que trabaja con la quema de pecados. Es la misma forma, pero el hermano no apaga ninguna vela, sino que escribe en un papel todos sus pecados. Y terminado de escribir, el hermano pasa por un sitio donde hay un fuego, tira su papelito de los pecados para quemarlos, se postra de rodillas frente al crucifijo, prende su vela, se entrega al Señor y regresa a su sitio. Esa es otra forma, ¿no? Yo no sé si ustedes tendrán alguna otra forma, pero son dos maneras. Hay otra en que los hermanos están escuchando y van identificando sus pecados, porque se trabaja en la renuncia y la denuncia que se hace en el bautismo. Se agrega obviamente más pecados para hacerlo más completo, y los hermanos van reconociendo sus pecados ahí. Y luego, una vez que reconocieron sus pecados, se acercan al crucifijo